1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Recuerda que transmitimos de los bellos estudios del periódico 1+1. Soy Julio Jiménez y les agradezco su preferencia en este su programa Cambiando de Tema. Hoy tendremos una mesa muy interesante, un enlace vía Zoom con la directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Platicaremos sobre el nuevo esquema político electoral en el Estado de México. Analizaremos un tema fundamental para la capital de la República Mexicana. Nos acompaña en la mesa de análisis el periodista y líder de opinión, Carlos Patiño López. Platicaremos sobre el nuevo cambio de primer ministro en Israel, el escándalo democrático en Israel. Nos acompaña el periodista, escritor y sobre todo líder de opinión, don Leopoldo Mendívil. En la sección deportiva estaremos platicando con el ingeniero Raúl Hernández Bermúdez. Tema de la Copa Qatar, el fin de semana, grandes resultados, un mexicano que gana la UFC. Tendremos un tema muy interesante. Hoy el presidente de la República en la mañanera pues hizo evidente una entrevista entre el periodista Enrique León Krause, en donde ponía pues en evidencia a lo mejor los comentarios de Jorge Ramos. Analizaremos más adelante esta entrevista en la mañanera. Hoy tendremos a lo largo de todo el día, por la tarde, lluvias intensas, pero lo más importante, manifestaciones y plantones permanentes. Senado de la República, Plaza de la Constitución. Acompáñenos, esto es Cambiando de Tema desde el 1+1. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Amigos, pues ya estamos aquí, yo soy Raúl Hernández, gracias. Y cambiando de tema, Julio, el deporte en México este fin de semana tuvo muchísimas consecuencias grandísimas. Pato Bar, que está este muchacho en IndyCar, campeón de el certamen de este fin de semana. Brandon Moreno, este muchachito de peso mosca también de la UFC, el se vale todo, campeón también. Y bueno, ¿cómo no hablar de Novak Djokovic, este tenista sensacional, maravilloso, que en menos de 48 horas venció a dos campeones? A Rafa Nadal lo elimina de las semifinales y después viene con Tsitsipas y le gana después de venir perdiendo el primero y el segundo set de su juego. Es maravilloso lo que ha hecho, porque este hombre está en las... ¿Sabes? Amigos, en el título número 19 y está a uno de Rafa Nadal para conseguir ser el más grande ganador del serial Roland Garros en el tenis mundial. Una cosa maravillosa, sensacional el tema. Tenemos imágenes ahí está, fíjate, tremenda. La ensaladera de Roland Garros, que es tradicional, es increíble lo que hizo este muchacho. Djokovic, de 34 años,
le gana a este Tsitsipas, que es un tenista griego, después de ir perdiendo el primero y el segundo set muy apretadamente, 6-7 y después 2-6, se viene para arriba, le gana y en este momento pues está justo a la par de Rafa Nadal y Roger Federer, que tienen ya título 19 en Roland Garros. En otro tema, mi querido Julio, amigos de Cambiando de Tema, Brandon Moreno, que es un peleador chiquitito, peso mosca, en la UFC, le gana justamente al brasileño Davison Figueiredo. Ahí está, tenemos las escenas de este jovencito, 22 años, y conquista este cetro en las 125 libras, que es peso mosca, y celebra así en la Gila River Arena de Arizona, donde Moreno realiza una pelea perfecta que se le lleva de principio a final. Una cosa maravillosa con este joven, como también fue en el circuito de Detroit, en el IndyCar, Patricio Ovar, este joven mexicano que está compitiendo en IndyCar y que ya lleva 3 años compitiendo para la Arrow McLaren SP, tiene también, fíjate Julio, amigos, 22 años, y este hombre se erigió como triunfador este fin de semana en la IndyCar. Y en otros temas también, bueno, pues inauguración de fútbol, la Eurocopa, mi querido Julio, amigos, la Eurocopa y la Copa de Oro. Y quiero mencionar algo maravilloso y que se está tomando en cuenta. La Copa Oro se está jugando sin aficionados. Eso hay que tomarlo en cuenta porque al final esta copa que venía se iba a llevar a cabo en Argentina y se iba a llevar a cabo también en Uruguay después. Brasil, para no perder este torneo, este certamen, dice, la tomamos y vamos a jugar y vamos a participar sin aficionados en las gradas. Por otro lado, mi querido Julio, también los Juegos Olímpicos, que ya estamos el 23 de julio, se inauguran. 2 días antes empiezan algunas actividades como el fútbol o el softball. Es algo que es maravilloso que tengamos ya menos de 40 días, mi querido Julio, para esta situación, y también menos de 400 días para la Copa Qatar, el Mundial de 2022, que tenemos una nota más adelante para ustedes, amigos. Bueno, pues aquí está precisamente la opinión de nuestro analista en materia deportiva, don Raúl Hernández. Más adelante estaremos platicando precisamente sobre este tema, Raúl. Raúl, tenemos la inquietud, ¿a cuántos días estamos exactamente de la inauguración de este torneo de fútbol Qatar? Estamos el próximo año, 2022, ¿a cuántos días aproximadamente? 2022, estamos a 416 días, mi querido Julio. Perfecto. Y bueno, pues y también estamos ya a menos prácticamente un mes, 10 días para que se inauguren los Juegos Olímpicos 38, de Tokio. 40 días. Aproximadamente, ¿no? Estamos 38, 40 días, ahorita todavía la fecha exacta. Se inauguran el día 23, domingo 23 de julio, y duran hasta el 8 de agosto, pero cabe mencionar que hay actividad de fútbol, softball y otras actividades un par de días antes. Es correcto. Pues aquí está el comentario. Más adelante seguiremos platicando y afinando detalles sobre esta Copa Mundial de Fútbol allá en Qatar 2022. Yo quiero agradecer a nuestro amigo Raúl Hernández siempre su opinión, su comentario, su análisis deportivo. Y más adelante estaremos platicando, Raúl, si me lo permites, más adelante sobre el tema de Qatar. Y bueno, ya con tenemos, mucho gusto, Julio, gracias. Gracias, Raúl. Ya tenemos en esta mesa de análisis a mis 2 invitados de esta tarde. Tenemos a don Leopoldo Mendívil López, que bueno, nos acompaña en esta tarde, don Leopoldo Mendívil López, historiador, escritor, periodista. Hoy tenemos un tema muy interesante para platicar con don Leopoldo Mendívil López. Leopoldo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Julio, es un honor para mí, ya sabes que yo soy fan de tu programa y también es un honor estar contigo, Carlos. Gracias. También nos acompaña el periodista y líder de opinión, don Carlos Patiño López, periodista, obviamente líder de opinión, un analista político con un sentido muy objetivo, imparcial, pero sobre todo con un análisis muy puntual. Gracias, Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias, Julio, gracias, Leopoldo. Es un honor y placer compartir esta mesa con ustedes. Pues vamos abriendo mesa, tenemos ya, de acuerdo con mi agenda, tenemos ya un enlace vía Zoom con la directora general del Grupo 1+1,
con la doctora Karina Rocha Priego. Tan pronto esté conectada, haremos este enlace con nuestra directora general de Grupo 1+1 para platicar sobre el nuevo fenómeno, cómo se ha pintado hoy el Estado de México. Se han entregado ya constancias de mayoría allá efectivamente en el Estado de México, en varias gobernaturas ya se entregaron ya las constancias de mayoría. Quiero preguntarle, ya entramos en materia, quiero preguntarle a don Carlos Patiño, ¿qué opinión le merece ya haber recibido la constancia de mayoría? Pues los candidatos ya obviamente triunfadores, no hubo impugnaciones, no hubo judicialización, no hubo escándalos. Te pongo un ejemplo, Carlos, Michoacán, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, en este contexto? ¿Cómo visualizas tú un ejercicio democrático, un ejercicio responsable? ¿No hubo conflictos? ¿No hubo actos de violencia postelectoral? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto sin duda viene a enriquecer esta participación ciudadana. Sí. A ver, lo importante es la participación ciudadana. Claro. Los partidos políticos, bien o mal, pues hacen su chamba, hacen sus campañas, proponen a sus candidatos, hacen su labor interna. Y bueno, aquí lo que me llama mucho la atención es la participación ciudadana. Claro. Sabemos que es muy complicado las elecciones intermedias. Por ejemplo, aquí hubo en la Ciudad de México cambio de 16 alcaldías. 16 alcaldías, Congreso local y diputaciones federales. Pero en otros estados hubo con gobierno estatal. Entonces, el tema es sin duda la participación ciudadana. Y eso viene a enriquecer y eso es lo que hace que no haya un conflicto postelectoral. Los partidos políticos, los candidatos. En la Ciudad de México he platicado con algunos y dice, es que voy a impugnar por cierta situación, pero pues, ¿cómo puedes impugnar en una alcaldía cuando se llevó el 60 o 70% de votación el candidato? Es imposible. O sea, es imposible poder impugnar algo de esto. Otro tema, el tema de las compra de votos. Dices que voy a decir compra de votos. Tampoco, es imposible. Comprobarlo es un tema muy polémico. Es muy polémico, pero en el caso de la Gustavo Amadero, ahí hubo videos, hay testimonios, la gente está yendo a las oficinas de Morena para pedir el dinero que se le prometió por votar por ese partido. Caray, un señalamiento importante, Carlos. Y es lamentable lo que están haciendo porque Morena siempre ha dicho que son diferentes. Pero el otro tema también es cómo es que ahora va a gobernar. ¿Cómo van a empezar a gobernar todos estos personas, todos estos candidatos que ya son electos oficialmente, porque ya se le entregó su constancia de mayoría, ya son alcaldes electos y el desarrollo, ahorita viene toda la parte amistosa, amigable, que ya muchos de los alcaldes electos se pusieron con los alcaldes gobernantes en contacto. Hay una foto, por ejemplo, de Margarita Saldaña ya reunido con el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, y que van a hacer el traspaso de esta información. Creo que son buenos mensajes, muy buenos mensajes lo que están haciendo los partidos políticos y los candidatos. ¿Había un conflicto en Xochimilco, Carlos? Si no, aclárame, ¿había un conflicto en Xochimilco? ¿Había una diferencia mínima y seguían pues todavía con este debate? ¿Qué pasó en Xochimilco, Carlos? En Xochimilco se hizo el conteo y fueron mil y tantos votos más o menos lo que hubo de diferencia. Sí. Pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, Xochimilco, Coajimalpa, en otros que no ganó Morena, dicen es que vamos a impugnar. Yo ganaba con 80,000 votos, por ejemplo, ¿no? 60,000 votos. Claro.
y le preguntaba, ¿cuántos salieron a votar cuando tú ganaste o tienen esa referencia de que ganaron? Es que salió a votar 100,000 personas y yo ganaba con X cantidad. Lo que no tuvieron en cuenta los partidos y los candidatos es que salió a votar más gente. Es histórica su participación, claro. Exacto. Entonces, de 93 millones. Si los cálculos que tenían para con 40, 50, dependiendo la alcaldía, ganaban, lo que no se dieron cuenta es que salió a votar más gente. Y ahí es donde viene que no les cuadran a estos candidatos las cuentas y por eso es que quieren impugnar, que es un error. El fenómeno de la democracia, la participación ciudadana, fueron elementos fundamentales para garantizar la seguridad, garantizar la paz social, garantizar los resultados y que este escenario no se resolviera en un juzgado, en un tribunal. O en las calles. O en las calles, que no se resolviera de manera violenta y sí se resolviera de manera democrática en las urnas. Es decir, el partido que no ganó, que no lo pretenda arrebatar en la mesa lo que no supo ganar en la urna. La voluntad democrática, la voluntad del pueblo fue contundente. Así se pronunciaron, no puedo prejuzgar si fue un voto de castigo, si fue un voto de frustración, un voto de venganza, no sé si fue consecuencia de la línea 2. O un voto pensado. O un voto razonado, es correcto. No podemos prejuzgar, pero sí podemos interpretar el comportamiento de la sociedad, sí podemos analizar incluso este fenómeno, cómo se pintó hoy el contexto político electoral en la capital de la República Mexicana, pero también en el Estado de México. Pero hablar de democracia no solo es en México. Hablar de democracia es a nivel global, es a nivel internacional. Y quiero agradecerle a nuestro especialista en temas histórico-culturales, periodísticos, a don Leopoldo Mendívil López. Nos platica un poco sobre el escándalo democrático, fiesta democrática en Israel. Amable auditorio, sacó usted de Benjamín Netanyahu. Sí, ese gobernante, ese primer ministro que duró aproximadamente 10, 12 años, más de una década. Pues, ¿qué cree? Que ya hubo un proceso democrático en donde ya hubo una transición democrática para elegir un nuevo primer ministro. Pero ya tenemos el Zoom con la doctora Karina Rocha Priego, directora general del Grupo 1+1, para platicar precisamente sobre este fenómeno político electoral en el Estado de México. ¿Cómo se dio esta entrega de constancias a diputados locales del Estado de México? Nos platicará sobre estos temas la doctora Karina Rocha Priego, sobre este fenómeno interesante, este fenómeno que vino prácticamente a arrebatarle el Congreso local, a arrebatarle más del 70% de los municipios del Estado de México. Y bueno, para mí es un gusto poder recibir en este programa, cambiando de tema, a nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, que ya me informan que ya está conectada vía Zoom, y será un honor platicar con ella, que nos comente, que nos comparta. Precisamente hoy en el periódico Diario Amanecer en el Estado de México hay una publicación muy interesante sobre este nuevo fenómeno político electoral en el Estado de México, en el Grupo 1+1 nacional, Diario Amanecer 1+1 del Estado de México. Hay publicaciones muy interesantes, investigaciones periodísticas de alto nivel, en donde, se pone a disposición de usted, nuestro amable auditorio, nuestro público que nos sigue en todas las redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX oficial y me informan que ya está a punto de entrar al aire vía Zoom. Ya saben cómo es la tecnología. Estamos en todas las redes sociales con nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, a quien le agradecemos su participación y el tiempo que nos brinda para hacer este ejercicio de intercambio de opinión y análisis. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y un saludo a nuestro presidente editor, el señor Naim Bienquehue. Y pues sí, Julio, lo que están ustedes comentando fue un fenómeno muy importante en el Estado de México, este proceso electoral. Se dio interesante, lo que platicábamos hace unos días, la gente salió a votar y hubo voto, no sé si es voto de castigo, la realidad la gente
ya se dio cuenta de cómo estaba la situación no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, y efectivamente la alianza PAN-PRI-PRD recupera el poder en la legislatura entrante, y bueno, espero que haya muchos cambios y muchos reordenamientos dentro de este Congreso. Efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional, Julio, recuperó espacios perdidos y pues se quedó con algunos municipios del llamado Corredor Azul, estos que estaban en poder del Partido Acción Nacional. La realidad, Julio, es que la alianza como tal arrebató el poder a Morena en la entidad mexiquense, y bueno, se pudo recuperar la capital del estado, que estaba en manos de Juan Rodolfo Sánchez Gómez como morenista en este caso, y hoy por hoy va a estar en manos del PRI, igual que el municipio de Metepec, uno de los más prominentes de la entidad mexicana. Lo hemos dicho anteriormente, el municipio de Naucalpan era la joya de la corona en el Estado de México, pero hoy podemos considerar que esa joya es Metepec, y literalmente se la arrebató la alianza PRI-PAN-PRD a Gabriela Gamboa, que no solo influyó el mal trabajo que realizó en el municipio, sino todo el escándalo que derivó de esta campaña electoral que la señora encabezó a base de amenazas y a base de circunstancias que no se habían vivido en la entidad mexiquense. Efectivamente se barrió, y ahora hay que esperar a ver qué va a pasar. Lamentablemente, lo tenemos que decir como tal, lamentablemente la alianza no pudo con el Congreso Federal. Sin embargo, hay un balance en los gobiernos de los estados, a ver va a pasar a partir de que tomen posesión los nuevos diputados y los nuevos alcaldes en el Estado de México. Doctora, estábamos revisando el análisis del comportamiento electoral en el Estado de México, y bueno, nos gustaría que nos compartiera su opinión. Vemos que, hablando de personajes del Estado de México y sobre todo de la pasada administración, aparece el nombre de Luis Videgaray Caso. Hay una investigación periodística publicada en el periódico Diario Amanecer del Estado de México el día de hoy, precisamente, esta investigación periodística donde, bueno, le cuestionan al pueblo de México por qué inhabilitación para el señor Luis Videgaray y por qué no la cárcel. ¿Cuál es su opinión, doctora? Efectivamente, Julio, al inicio de la administración federal se dijo que iban a caer muchas cabezas. Claro. Se ha hablado muchísimo de cómo la administración de Enrique Peña Nieto saqueó al pueblo de México, y se hablaba de que iba a haber consecuencias en contra de 5 funcionarios públicos federales, entre ellos Luis Videgaray, que primero fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público, posteriormente fue como secretario de Relaciones Exteriores, y no ha pasado nada. Luis Videgaray, lo hemos platicado en otras ocasiones, Luis Videgaray es considerado el cerebro de todos los movimientos económicos que se hicieron en el país, siendo él secretario de Hacienda. Y recordemos que parte de las investigaciones se desprenden de la estafa maestra, se desprenden de las acusaciones que directamente lanzó contra Luis Videgaray Emilio Lozoya, quien hoy por hoy se encuentra arraigado, y lo digo entre comillas porque el señor está gozando de su libertad, al parecer está en su casa, y lo único que se hizo fue darle la oportunidad de no entrar a la cárcel por toda la información que estaba aportando respecto a la estafa maestra, esta que hoy por hoy tiene en la cárcel a Rosario Robles Berlanga, ella como exsecretaria de Desarrollo Social. Luis Videgaray fue quien movió los hilos de la marioneta, eso lo hemos dicho siempre, y no nada más a nivel, lo hizo en el gobierno federal, sino desde que inició el gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto, que también fue su secretario de Finanzas. Sin embargo, no ha pasado nada. Dan a conocer la semana pasada que Luis Videgaray fue inhabilitado para ocupar un cargo público durante 10 años porque el señor mintió, también lo voy a decir entre comillas, mintió al presentar sus declaraciones patrimoniales. Esto se me hace realmente una burla para el pueblo mexicano, ya que no nos interesa su patrimonio, nos interesa qué va a pasar con todo el desfalco, con todo el derroche de dinero que se hizo a través de la administración federal y que él encabezó.
no había un movimiento económico que se hiciera en el gobierno federal y que Videgaray no estuviera enterado y que él no, entre comillas, tratara de limpiar para evitar una persecución al finalizar la administración. La persecución no se ha dado, fue una promesa de la administración actual, la persecución realmente no se ha dado. La Unidad de Inteligencia Financiera sabemos que tiene a fondo la investigación hecha no solo contra Luis Videgaray, la tenía sobre Gerardo Ruiz Esparza, que ya falleció, la tenía sobre el propio Enrique Peña Nieto, la tenía sobre Luis Miranda Nava, sino sobre muchos funcionarios públicos que era el grupo cerrado, el grupo de Toby, lo decíamos nosotros, que encabezaba el expresidente Peña Nieto. Sin embargo, el inhabilitar únicamente a Luis Videgaray, insisto, es una burla para el pueblo mexicano. Quisiéramos nosotros verlo tras las rejas o en determinado momento hacer uso del instituto para devolver al pueblo lo robado, que es un instituto que nos ha llamado mucho la atención. No se ha hablado mucho de él últimamente. Sin embargo, no se ha hecho nada, no se ha recuperado nada. Al contrario, Luis Videgaray está hoy por hoy prófugo de la justicia, supuestamente. Él se encuentra viviendo en Israel donde se supone que hubo negociaciones con ese gobierno y que mucho del dinero de nuestro país fue a dar a ese país como un paraíso fiscal para esconder lo que se habían robado. Hoy Videgaray se encuentra en Israel gozando de libertad, gozando de los muchos millones que se pudo haber llevado él como funcionario público. Inhabilitarlo no creo que le importe mucho al señor, aunque se dice que ya desmintió que él haya mentido y que se dice que él va a iniciar una denuncia en contra de estas acciones. Sin embargo, no se ve nada favorable para nuestro país. El chiste es que regresen el dinero que se llevaron. El chiste es que en verdad se ejecuten acciones penales contra estos exfuncionarios públicos corruptos, y la verdad, inhabilitarlo a 10 años no pasa nada, no creo que le interese mucho. Imagínense nada más ustedes todo el dinero que se llevó, todo el dinero que lograron amasar. Recordemos que parte de ese dinero hoy por hoy es Shell, lo encabeza o lo administra la mamá de Luis Videgaray. Imagínense ustedes nada más de cuántos millones estamos hablando. El que lo inhabiliten, yo creo que no le va a interesar realmente mucho a este personaje, pero sí se arma gran escándalo, es una nota mediática el que se diga que ya se le inhabilitó. Realmente los que podemos ver, los que hemos manejado y los que manejamos medios de comunicación, no significa mayor triunfo ni para la administración federal ni para los mexicanos el que hayan inhabilitado 10 años a Luis Videgaray. Queríamos verlo tras las rejas para que él realmente pagara por todos los desvíos que hubo en contra de los mexicanos. Pues aquí está el análisis de nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Obviamente es una lista amplia de personajes que han sido señalados por diversos actos de corrupción, incluso pues algunos de ellos hoy beneficiarios de un criterio de oportunidad o en su calidad de testigos colaboradores, algunos más pues ya en condiciones de investigación, otros más ya fallecidos y unos más prófugos, ¿no? Allá en Israel, efectivamente, doctora Karina Rocha Priego, tal parece que Israel se volvió pues la meca de la impunidad, ya que no tenemos un tratado de extradición, y bueno, ya no solo políticos, sino algunos personajes que formaban parte del sector de los medios de comunicación, hoy acusados por actos de violación, doctora. Así es, realmente en Israel se dice que si hay convenios por tratados de extradición, pero la realidad es que es un país, desgraciadamente se habla de que es un país también corrupto, y este tratado de extradición que pudiera haber con México es bastante complicado. A lo mejor se pide, a lo mejor se logra que se haga algo, pero va a dar muchos años sin que sea aprobado. La realidad es que sí se ha convertido en un paraíso fiscal para los servidores mexicanos, al grado, Julio, que se dice que también Alfonso Navarrete Prida, que fungió como secretario del Trabajo en la administración de Enrique Peña Nieto, se encuentra también escondido, y lo digo entre comillas, en Israel. Todos los funcionarios públicos del gobierno de Enrique Peña se están yendo para allá. En el caso de Luis Esparza, pues él perdió la vida, claro. Aparentemente un derrame cerebral es el que le arrebató la vida, y son muchos.
Pero también hay que reconocer, hay un... 1+1, periodismo. Dice que al inicio de esta administración federal hubo un convenio, un acuerdo de palabra, perdón, entre la administración saliente de Enrique Peña y la entrante de Andrés Manuel López Obrador, a donde se impedía 5 funcionarios públicos de la administración peñista fueran a dar a la cárcel, 5 funcionarios de primer nivel, entre ellos Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Miranda Nava, el propio Enrique Peña Nieto y otros 2 funcionarios públicos más. No me llegan los nombres a la mente, pero fue un acuerdo de palabra para no tocarlos. ¿Se ha cumplido con esa palabra? No los han tocado. Si no los vas a tocar, mejor no des a conocer las acciones que se están llevando a cabo, porque son irrisorias. Repito, inhabilitar 10 años a Luis Videgaray no tiene mayor trascendencia. Bueno sería que nos hablaran, que dejan salir a Rosario Robles Berlanga de la cárcel y que va a ser un testigo colaborador también de la famosa estafa maestra. Sin embargo, a esta no se le dio el beneficio, solamente se le dio a Emilio Lozoya, y de ahí están derivando las investigaciones que se están quedando en el escritorio, pues no se pueden ejecutar. Realmente falta mucho por hacer, sabemos que falta mucho por hacer en contra de los exfuncionarios públicos de la administración peñista, pero bueno, probablemente pasen 3 años más y no veamos nada. Es correcto. Por lo pronto, insisto, es una situación mediática nada más. Doctora Karina Rocha Priego, agradecidos por su valioso tiempo, por su análisis, por su comentario, y bueno, pues siempre invitándola para que el próximo jueves nos haga favor de compartirnos el análisis, la opinión, que hoy sale publicada evidentemente en todos los periódicos del grupo 1+1, Diario Amanecer, 1+1 Nacional y 1+1 del Estado de Hidalgo. Doctora. Así es. Bueno, si me permites, Julio, nada más el tocar un tema. Por favor. Que lo hemos venido manejando. Ha sido creado a nivel nacional un sistema anticorrupción. Es correcto. No solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. El Estado de México es pionero porque realmente es un sistema completo, ya se tiene completo, desgraciadamente no tiene facultades para ejecutar acciones penales. Sin embargo, es un instituto que se ha venido armando con transparencia. Desgraciadamente, Julio, hoy por hoy lo manejábamos el Congreso del Estado, que es el que autoriza quienes lo manejan, quienes no. Él está queriendo corromper a increíblemente, el Congreso del Estado quiere corromper al instituto, al sistema anticorrupción del Estado de México, al imponer gente para el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, pues es un grupo de personas que se consideran el contrapeso del sistema como tal. Es un contrapeso entre el gobierno, el sistema y los ciudadanos en general. Sin embargo, están pretendiendo imponer gente, muy particularmente, Julio, a través del órgano de fiscalización. Así es. El OSPE, el órgano de fiscalización del Estado de México, para imponer a uno de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que actualmente funge con... Creo que hubo un problema con el internet de la doctora Karina Rocha Priego. Vamos a restablecer la conexión con nuestra directora general del grupo 1+1, que estaba abordando un tema preocupante, un tema interesante, precisamente el Congreso del Estado de México pretendiendo imponer una cuota o un pago de cuates en este instituto precisamente para el combate, la prevención de actos de corrupción. Pero hablando de Israel, hablando de democracia, hablando de estos cambios democráticos, quiero mientras tanto pedirle a nuestro invitado, al periodista Leopoldo Mendívil, historiador y escritor, por cierto, que nos platique un poco sobre este fenómeno en Israel. ¿Cómo hubo este cambio democrático? ¿Sale Benjamín Netanyahu? ¿Quién entra, Leopoldo, en este proceso democrático? Entra Naftali Bennett.
Perdone. Sí. Y eso que no tengo coronavirus. Pero sí, ahora como decía la doctora Karina Rocha, claro, que Israel hasta cierto punto se ha vuelto un poco el paraíso de ciertos prófugos, claro, pues uno de esos acusados es nada menos que Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu tiene 3 acusaciones por corrupción, por desvío de recursos, y esa era una de las razones por las que él no quería dejar de ser primer ministro, por los fueros que esto implica. Entonces, pues básicamente todo está conectado, ¿no? Claro. Y básicamente este hombre, Benjamín Netanyahu, estuvo durante 12 años aferrado al trono, como quien dice, claro, al estilo Porfirio Díaz prácticamente, y durante mucho tiempo estuvo en esa condición, a pesar de que solamente tenía el 25% de votos su partido en el Parlamento. Es decir, es un hombre que estuvo 12 años con un poder prácticamente absoluto y ejerciéndolo de manera bastante, pues, incluso lo han llamado genocida, y así creo es, que hay varias razones para pensarlo así. Sí, señor. Pero él estuvo reforzado por la división de partidos que existen en Israel, que es el tema que podemos platicar al rato, cómo se creó finalmente una coalición cuando hay 15 partidos. Caray. Es lo que permitía que un hombre por el cual solamente hay un 25% de votos, claro, él estuviera en el poder tanto tiempo. Leopoldo, permíteme, nuestros amigos en redes sociales están cuestionándome, me están bombardeando sobre el tema la Franja de Gaza, este conflicto de Israel, el pueblo de Palestina, este conflicto que recientemente, hace algunas semanas, generó la preocupación internacional. ¿Qué pasa? ¿Por qué el territorio sagrado? ¿Por qué los expulsados de la Franja de Gaza? ¿Por qué Israel? ¿Por qué los palestinos? ¿Por qué este problema realmente? ¿Qué está pasando en este territorio? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia concreta, Leopoldo? Tú que sabes analizar de manera tan inteligente y sobre todo concreta. Mira, qué bueno que hagan ese planteamiento, porque eso es lo que causó que ahorita perdiera Netanyahu. La historia desde hace 40 años, claro, que es innegable, es que había una población ahí, palestinos, y básicamente hemos visto desde 70 años, cómo han sido arrinconados en algo que solamente se puede comparar con lo que le ocurrió a los nativos americanos en Estados Unidos cuando llegaron los ingleses. Sí, señor. Que hoy viven en reservaciones. Si uno ve el mapa de hoy de todo lo que era Palestina, claro, en tiempos donde era de los británicos, se ha convertido ya en pequeños guetos. Claro. Entonces, ahí donde está todo el tema, porque no todos los judíos están a favor de esa política. Ciertamente Netanyahu fue uno de los más grandes impulsores de esta política, que significa expander el Estado de Israel, pero bajo una denominación que es un Estado judío. ¿Qué quiere decir? Que es que no es como aquí en México, que puedes tener cualquier religión y eres igual de ciudadano que otro. Claro. En este esquema, como el que tenía Netanyahu, es muy excluyente. Claro. Francamente, el que no sea judío no es un ciudadano de primera en ese estado. Entonces, aquí básicamente durante todo este tiempo hubo esos conflictos. Todos nos acordaremos que apenas hace 3 semanas estaba el afuego de misiles que iban de Gaza a Tel Aviv y viceversa. Los de Gaza no pegaban allá en Israel, porque Israel tenía un sistema que les regaló Estados Unidos, el famoso domo de hierro, que básicamente destruía 90 de cada 100 misiles que llegaban desde territorio palestino. Sin embargo, era al revés. Israel sí estaba bombardeando Gaza y tronando edificios de una manera terrible, ¿no? Y básicamente lo que la gente a veces no se le dijo nunca es por qué se detonó. Porque si tú veías los medios israelitas o pro-israelitas, te decían, oye, es que están llegando unos 700 misiles diarios, ¿no? Claro. Y estaba muy difícil tomar partido en ese sentido. Pero cuando uno se va, ¿qué es lo que realmente detonó todo en esta última guerra? O en este último conflicto, conflagración, nos vamos a que primero estaban manifestándose los palestinos en una mezquita muy valiosa para ellos, que es esta de Al-Aqsa, que básicamente se llama así porque significa la más lejana, que es donde supuestamente para ellos Mahoma se fue al cielo. Caray. En un caballo, ¿no? Y regresó. O sea, vale bastante para ellos. Pero ¿por qué se estaban protestando? Por una acción que ocurrió semanas atrás, que es que en un barrio palestino, ahí en Jerusalén, claro, que se llama Sheikh Jarrah, de repente llegaban unos tipos
bueno, lo digo con respeto, que eran israelíes, y llegaban y decían, a ver, aquí, señora, usted váyase porque ya no va a vivir aquí, o sea, ya no va a ser su casa. Y la señora, ¿qué? Y decían, no, es que aquí hay un papel que dice, un nuevo edicto aprobado por Benjamín Netanyahu, que dice que aquel que demuestre que tenía un ocupante israelita en el 1967, ahorita tiene el derecho. Caray. Y con permiso váyanse. Entonces sacaron de sus casas a cientos de familias y quedaron en la calle. Y básicamente que es un conflicto en donde cualquiera diría, ay, por esas 100 familias tanto problema, pero no, porque veremos de este historial donde estas colonizaciones, si uno ve el mapa, cómo se han estado plantando estas colonias nuevas, que son materia de mucha polémica. Se puede comparar con cuando México, digamos, hizo lo mismo, cuando ya los españoles se quedaron con Tenochtitlán y demás, y descubrieron que la plata, el oro estaba en el norte, se hizo lo mismo, se hicieron una campaña para darle en la torre a los que eran los comanches de México, los que eran los chichimecas, y tal cual se hizo un plan de colonización igual, que es colocar ciudades en medio de la población originaria para irla tronando. Entonces, y hay toda una historia de cómo se hizo aquí con familias tlaxcaltecas de 8 antepasados míos, pero es exactamente el patrón que en Estados Unidos se hizo, como decíamos, para arrinconar a los Sioux, a los apaches, comanches, a los navajo, y básicamente ese plan que fue hecho en Estados Unidos por un ex embajador en México, Poinsett, que aquí sabemos por sus otras fechorías que hizo aquí, pero en Israel exactamente es lo que ha estado sucediendo. Y muchos judíos están en contra de ello porque ellos son los primeros que saben que eso es lo que les genera esta animadversión tremenda por parte de todo el mundo árabe, que pues, la verdad, ¿cómo no verla? Es una población que antes los palestinos tenían ese territorio de ellos y hoy tienen que pedir permiso hasta para ir al baño, la verdad. Y aquí el punto es que esto llegó a una crisis, que es lo que detonó que ahorita se vaya Netanyahu, porque este Netanyahu es de hueso colorado. Él de hecho peleó en batallas y se sentía muy orgulloso. Desde joven estaba diciendo que es que nosotros tenemos el derecho a estar aquí simplemente porque está en la Biblia. Bueno, el libro Secreto Biblia de un servidor que hemos compartido, también contigo, Carlos, y contigo, Julio, desde luego, ahí es donde hay claramente varias partes de la Biblia que fueron creadas por políticos desde tiempos anteriores a Cristo, pero son los que hoy están justificando esto. Entonces, el asunto es que cuando empezó Netanyahu y nadie nunca le paraba, y Biden mismo dijo, oye, ya por favor, ya párele, porque se está empezando a calentar el ambiente con Medio Oriente, o sea, con todos los países árabes, y por ejemplo, el presidente de Turquía, que es Recep Tayyip Erdogan, él dijo, él ya empezó a llamar a hacer una coalición para parar a Netanyahu y parar este bombardeo a Gaza, y fue donde Biden dijo, oiga, por favor, si no le para, va a estar grueso. En 3 llamadas, Netanyahu no le hizo caso a Biden, y se sabe de círculos internos de la Casa Blanca que Biden estaba harto de que este hombre no le hace caso. Y de repente empezó esta conmoción, que es la que lo acabó tirando. Y si quieres, al rato podemos platicar de cómo se armó esa coalición. Qué interesante análisis hace nuestro amigo Leopoldo Mendívil, nuestro especialista en temas histórico-internacionales. Quiero comentarles que ya restablecimos la comunicación con nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Bueno, ya saben cómo la tecnología no tiene palabra. En esos tiempos, con las tormentas, con el clima, la lluvia, el Zoom es un poco complicado hacer la conexión, pero sin embargo me informan de cabina central que ya tenemos restablecida la comunicación con la doctora Karina Rocha Priego, que precisamente estábamos hablando sobre Israel. Hablábamos con nuestro especialista Leopoldo Mendívil, cómo Israel se ha vuelto pues ya un destino, no sé si el paraíso de la impunidad o el destino para todo aquel presunto ex gobernante, ex político, ex funcionario que tenga algún conflicto con las autoridades mexicanas, y que bueno, su camino seguro es Israel. Israel hoy vive un momento histórico, Leopoldo, tenemos un momento muy interesante. Ya tenemos en la línea, ya tenemos en Zoom a la doctora Karina Rocha Priego. Doctora, perdón, a veces el clima, a veces la conexión, la tecnología no nos permite mantener la calidad y la continuidad de las comunicaciones. Le agradezco que nos haya vuelto a tomar este enlace vía Zoom. Doctora, adelante, por favor. Julio, desgraciadamente, efectivamente la lluvia nos tiene atorados aquí con el internet y con el sistema y con todo. Les comentaba, no me voy a ir muy lejos, Julio, no les quiero quitar el tiempo tan valioso de este programa. Al contrario, comentaba por favor. Yo la forma como el Congreso del Estado de México
si pretende corromper al sistema anticorrupción de la entidad, al imponer personajes que no debieron ni siquiera haberse registrado porque son funcionarios públicos del Congreso del Estado. Actualmente, José Eder Santos Vázquez funge hoy como enlace entre el Congreso del Estado y el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios. Y bueno, este sujeto que incluso dentro de las calificaciones del examen que se le aplicó la semana pasada es uno de los más bajos, pero quiero dejar constancia, Julio, de que seguramente el próximo 22 de junio, que se lleva a cabo la entrevista vía Zoom, son entrevistas públicas con esta persona, no lo dudo ni tantito, Julio, que vayan a incrustar a esta persona dentro del Consejo de Participación Ciudadana, que es el contrapeso entre el sistema, el gobierno y el pueblo en general, de los ciudadanos. Le comentaba, Julio, que muchos quieren ser hoy por hoy, deben tener experiencia, deben tener título, deben ser gente preparada, sobre todo en cuestiones de fiscalización. Recordemos que el sistema estatal anticorrupción o el sistema anticorrupción del Estado de México se basa principalmente en cuestiones de fiscalización, son revisiones que se llevan a cabo y bueno, quienes se registran para ocupar un espacio dentro del Consejo de Participación Ciudadana deben ser fiscalistas de alguna manera. Esta persona, insisto, trabaja actualmente en el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado y dentro de los exámenes que se llevaron a cabo la semana pasada, este señor José Eder Santos Vázquez es uno de los que más baja calificación sacó. Seguramente lo van a dejar como uno de los 2 miembros que faltan del Consejo de Participación Ciudadana, pero les quiero comentar, muchos quieren aspirar a ese puesto, a ese espacio, porque ganan algo así de 145 mil pesos mensuales, por lo que deben de ser de tiempo completo. Es un sueldo bastante elevado, son ciudadanos, tienen que ser de tiempo completo y bueno, son 2 los lugares que se están buscando en este proceso de selección, en este proceso para 2 ciudadanos que formen parte del Consejo de Participación Ciudadana. La verdad, Julio, es una grosería que el Congreso del Estado, a través del órgano superior de fiscalización, a través de Miroslava Carrillo, que es la titular del OSFEM, quiere incrustar a este sujeto que es su enlace, es su amigo, es su empleado. Y se supone que debemos ser ciudadanos comunes y corrientes los que formen parte de este sistema. Así que vamos a seguir dando a conocer lo que pase dentro del sistema estatal anticorrupción. Es increíble que si van a corromper al propio sistema anticorrupción, estarán ustedes de acuerdo con nosotros, no tiene caso ni siquiera su existencia. Así que vamos a estar muy, muy constantes vigilando lo que pasa en este proceso de selección de 2, nada más 2 que hacen falta para el Consejo de Participación Ciudadana. Muy interesante, como bien refiere nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, es un sueldo pues bastante atractivo que incluso está por encima de los 100 mil pesos, está por encima de esta ley de salarios máximos que había pues prometido el presidente de la República, que nadie podría ganar más que él. Sin embargo, doctora, quiero compartirle saludos de nuestro importante auditorio que en redes sociales la están felicitando. Permítame compartirle la licenciada, la abogada Gloria Ocaña del Estado de México, le mando un fuerte abrazo y la felicita, la licenciada Rocío Zamora, la señora María Montaño, Jani Reyes, Ronnie Soto, Rodrigo García, Cris Osorio. Bueno, pues mucha gente en redes sociales está reconociendo la gran labor periodística y profesional que hacen en Grupo 1+1 en Diario Amanecer, y bueno, la felicitan por este análisis informativo, por este ejercicio de compartir la nota más relevante de lo que está pasando hoy por hoy en el Estado de México y a nivel nacional, doctora. Bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio, Julio, y bueno, tratamos de ser lo más transparentes posibles para manejar la información, y bueno, es lo que está surgiendo hoy en la entidad mexiquense. Le aplauden, por lo pronto le aplauden a Alfredo del Mazo Maza, que es el gobernador de la entidad mexiquense, por haber conservado municipios a través del PRI, por haber recuperado el Congreso local, y bueno, parece que hoy por hoy Alfredo del Mazo está por encima de muchos gobernadores que tuvieron que entregar el poder
a nivel nacional. Y por otro lado, bueno, lo que sucede en el Congreso local, esperemos al momento del cambio de legislatura haya ciertos reajustes y respeto, ojalá que haya respeto al sistema estatal anticorrupción. Se esperó por mucho tiempo, ya se hizo, ya se creó, ya está trabajando y ahora el propio Congreso lo quiere corromper. Vamos a estar al pendiente, Julio, y muchas gracias por el espacio y gracias a nuestro auditorio. Muchas gracias. Esta es la opinión de la doctora Karina Rocha Priego, directora general del Grupo 1+1. El próximo jueves, doctora, ¿sería posible que hagamos el mismo ejercicio? Nuestro auditorio nos está exigiendo que hagamos este ejercicio de comunicación, de información. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. La doctora Karina Rocha Priego hace el compromiso. Por supuesto que sí, el jueves estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. El compromiso hecho. Muchísimas gracias, claro que sí. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Toluca, Estado de México, a la doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1. Y bueno, me informan que tenemos ya un enlace telefónico con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones hasta Durango. Quiero aquí hacer un paréntesis, amable auditorio. Recuerde que en el estado de Durango, el próximo año hay cambio ya de gobernador, El próximo año en Durango hay elección para cambio de gobierno. 15 de septiembre, 16, ya hay un cambio de poderes del Ejecutivo Estatal en Durango. Me comentan que tendremos un poquito más adelante enlace telefónico con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Platicaremos sobre el contexto político, económico, social, cómo se ha venido dando este escenario que en Durango, bueno, es un estado fronterizo, un estado con un clima muy peculiar, un estado con características políticas y con frontera, con estados muy fuertes, incluso azotados por la delincuencia organizada. Sin embargo, pues vale la pena platicar con un hombre que conoce, que sabe, que entiende el contexto en todos los escenarios, que conoce a todos los sectores, que ha ejercido un gran cargo de responsabilidad en este ejercicio público, un hombre experimentado, reconocido y respetado. Sí, estoy hablando del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un profesionista reconocido y sobre todo un ciudadano querido y admirado en todo Durango. No sé si ya tengamos el enlace telefónico con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Muchas gracias, arquitecto. Muy buenas tardes por tomarnos la llamada. No, al contrario, un placer estar con ustedes, estar con todo su auditorio. Julio, me da mucho gusto saludarte, te saludo casi a diario a través del WhatsApp, pero ahora lo hacemos telefónicamente y con muchísimo gusto. Y saludar a todo tu auditorio, he estado oyendo también a la doctora Karina Rocha y a todos los miembros de lo que es el Grupo 1+1, empezando por mi amigo, hermano Naib Livien. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradecidos por su tiempo. Sé que tiene una agenda muy saturada. Quiero ser muy concreto en las preguntas. Arquitecto, en este momento pues estamos en la recta final de la administración. Próximo año hay un proceso electoral también en Durango, hay un cambio de gobierno. ¿Cuál es el contexto que hoy se vive en el ámbito político, económico, social en Durango, arquitecto? Bueno, primero quiero decirte que dentro del proceso electoral, todas las diputaciones federales de aquí eran de Morena. Hoy la mitad son de la Alianza y la mitad es de Morena. O sea, eran 4 y ahora son 2 y 2. O sea, hubo ahí una mediación, entonces, en lo que es el Congreso Federal. Lo que es el Congreso local, todo el Congreso, la mayoría la tenía absoluta, la tenía prácticamente Morena con PT, y ahora la Alianza Va por México ganó la mayoría en el Congreso local. Y ahorita se está estudiando con un análisis muy juicioso y muy cuidadoso el que se haga una reforma política electoral constitucional en el Congreso del Estado, que tenemos hasta el día 4 de agosto, que es el día último que se puede hacer alguna reforma antes de que inicie el proceso electoral, y se prevé que en estas próximas 2 semanas pueda ya iniciarse un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para ver si se pueden homologar y empatar las elecciones para gobernador del estado, que es el año que entra, ya sea a través de una propuesta que hicieron en un principio en la misma bancada de Morena, y luego que también fue presentada una iniciativa por el Tribunal Estatal Electoral, que también son iniciadores en materia electoral ante el Congreso, para ver si se hace una gobernatura de 2 años o se hace una de 5 años, con el objeto de empatar las elecciones. Es mucho el gasto que se hace. Tenemos 4 elecciones por sexenio estatal y queremos a ver si es posible que se pueda empatar para que en determinado momento nada más haya
2 elecciones por sexenio, o sea, empatarlas con las elecciones federales, llámese la presidencial y llámese la intermedia. Arquitecto, tenemos el interés, la preocupación. En este momento, pues la recta final de la administración del señor gobernador Rosa Saizpuru, pues se enfrentó todo el 2020 problemas serios en materia de salud, materia económica. Sin embargo, se implementaron importantes estrategias, planes, proyectos. Tengo entendido que Durango es un estado que ha mantenido un buen nivel en el ámbito de la inversión, de la generación de empleo productivo, la paz social. Sin embargo, hacen frontera con algunos estados de la República Mexicana como Nayarit, Zacatecas, Jalisco, arquitecto. Sí, Sinaloa también y Coahuila. Tenemos se ha estado haciendo reuniones importantes de seguridad para que de alguna manera Durango no esté con esos altos índices delictivos como lamentablemente ha estado sucediendo en muchas entidades que son vecinas nuestras. Aparte de eso, también en materia de salud se tuvieron y se aplicaron medidas muy interesantes dentro de esta lamentable pandemia que inició desde el año pasado, que ya tenemos un año casi y medio con ella, y donde, por ejemplo, podríamos decir que el día de hoy no hubo ninguna defunción aquí en Durango por la pandemia. Podemos decir que últimamente ha bajado mucho lo que son los contagios y hay gobernabilidad, que es lo importante. Hay gobernabilidad aquí en el estado de Durango a través precisamente del mando y el poder ejecutivo que tiene el doctor José Rosa Saizpuru Torres. Importante recordarle a nuestro importante auditorio que están interesados en saber, en este momento escuchábamos, confirmábamos la presencia política electoral de la Alianza Va por México, que ha tomado, un porcentaje importante en el Congreso local, en el Congreso, los representantes diputados federales y las alcaldías en Durango pues han tomado un papel determinante, la democracia se ha pronunciado. Hoy se escribe una nueva historia democrática y política en el estado de Durango. Sin embargo, en este momento Durango vive un momento importante a un año prácticamente, poquito menos, un poquito más de un año, este proceso electoral. ¿Cómo visualiza en el sector empresarial, arquitecto, el escenario para Durango en este momento? ¿Se ha dado, se ha mantenido o ha crecido la inversión productiva en este estado tan importante fronterizo? Yo quiero decirles que realmente todas las inversiones en casi todo el mundo han decrecido por la pandemia. Sin embargo, inclusive todavía hemos visto que no se han recuperado a nivel mundial los empleos que se han perdido, muchos de los negocios que también se han cerrado. Sin embargo, dentro de toda esa crisis, Durango ha estado manteniendo lo que son la generación de empleo, las inversiones. Hay un importante proyecto ahorita que está prácticamente en proyecto ejecutivo, es un importante tren de carga y de pasajeros que saldría de Mazatlán y que pasaría por Durango, Monterrey y sería hasta el norte de Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Entonces hay proyectos interesantes, hay proyectos importantes y que vamos a continuar realmente dentro de esa dinámica que se tiene dentro de lo que es el optimismo de los empresarios aquí en Durango, de lo que es la industria de la construcción, lo que es la industria manufacturera, lo que es la industria forestal, lo que es la industria minera, lo que es la ganadería también de exportación. Entonces y esperemos que próximamente estamos a espera de ya las lluvias para tener también buenas cosechas ahora en agosto y en septiembre. Muchos temas que nos gustaría platicar con usted. ¿Cabría la posibilidad que en próxima fecha, si es posible el jueves o el lunes, si usted nos los autoriza, podamos seguir platicando sobre el contexto? ¿Cómo visualiza usted, cómo analiza este fenómeno tan interesante en Durango, política, económica, social, empresarialmente? ¿Sería posible que nos regale unos minutos el próximo jueves, arquitecto? Jueves, encantado de la vida, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Yo estaré atento y Julio, encantado y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar a todo tu auditorio y sobre todo también dentro del grupo también de Uno más Uno. Muchísimas gracias.
Compromiso con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones y bueno, agradecidos por su tiempo, por su colaboración, por su análisis. Y yo quiero pedirle a mis dos invitados, el periodista y líder de opinión, don Carlos Alberto Patiño López, que nos dé un último comentario y comprometerlo para que en próxima fecha, yo sé que también su agenda es muy saturada, para que nos acompañe en próxima fecha, Carlos, a seguir analizando. Es de una vez hacemos un compromiso. El jueves nos acompañas, tenemos una mesa de análisis, viene un candidato de la Alianza Va por México, Javier González Sirión, nos acompaña el próximo jueves. ¿Nos acompañas en la mesa para platicar cómo se va a dar esta estructura en la Ciudad de México? Sí, con mucho gusto, lo analizamos y platicamos más. La agenda legislativa, los compromisos, porque no nomás es ganar, Carlos. No, mira, lo más importante es que, creo que los ciudadanos nos dimos cuenta que no necesitamos tantos partidos. Ahí está. Eso es, creo que, importante, porque se hace esta coalición y ganan con mucho. Entonces, pues se pueden ir eliminando muchos partidos políticos. Que nos cuestan muchos millones de pesos. Y a ver, la unión hace la fuerza. ¿Para qué queremos 10 si podemos tener 3? Creo que 3 es una cantidad formidable. Todo lo que viene, las negociaciones, con esto inicia la carrera presidencial. Todo el problema del metro en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. A ver, vamos a platicar del metro el próximo jueves, amable auditorio. Los invito, acompáñenos, mesa especial con expertos. Vamos a platicar sobre el contexto, responsabilidades políticas, culpabilidad penal, omisión institucional o negligencia político-electoral. De esto y más vamos a platicar con expertos, con especialistas, con analistas políticos, con abogados la próxima semana, el próximo jueves. Lunes lo agendamos, próximo jueves. Cerrado. 2:30 de la tarde. Acompáñenos aquí en 1+1 y pedirle a Leopoldo Mendívil, Leopoldo, platicar de Israel, platicar del conflicto de Gaza, la Franja de Gaza, platicar de este conflicto Israel-Palestina, es un tema interesante que me están pidiendo en redes sociales. ¿Cabe la posibilidad que el próximo lunes platiquemos y le demos continuidad al proceso democrático en Israel? La salida de Benjamín Netanyahu, la llegada de un nuevo primer ministro, el fenómeno incluso de ser un paraíso de la impunidad, porque aparentemente no tenemos un acuerdo de extradición, un intercambio para que sean detenidos estos aparentes presuntos fugitivos de las leyes mexicanas. ¿Platicamos el próximo lunes? Encantado, y además tiene que ver mucho con lo que decía Carlos Patiño. Claro. Allá en Israel ocurre lo mismo, son 15 partidos, pero lo que tumbó a Netanyahu es que se lograron unir y demostraron que estaban varios de ellos repetidos. Claro. Y se va a ver ahorita como esta gran coalición, que fue un milagro que se hiciera, partidos que son de chile y de dulce y de manteca, se logró y es la única razón por la cual se salió Netanyahu, por sus políticas contra lo de Gaza, lo cual demuestra que una gran cantidad de la población de judíos en Israel están en contra de esa acción criminal. Y si me permiten, por favor, un poco de esto. Carlos. Los israelí y Benjamín Netanyahu Carlos Patiño, está aplicando lo que les aplicaron los nazis. Correcto. Es el mismo sistema y entonces tanto que criticaron y tanto que están en el mundo en contra de eso, ellos lo están aplicando contra los palestinos. Sí, es una apartheid. Cualquier semejanza, cualquier parecido con la realidad que hoy vivimos en México, lo dejo a su conclusión, amable auditorio. No sin antes invitarlos para que el próximo jueves en punto a las 14:30 horas nos acompañe aquí en la mesa de análisis. Fenómeno político electoral en la capital de la República Mexicana. Fenómeno comportamiento electoral político y rumbo a dentro de 2 años al cambio de gobernador en el Estado de México en 2023. Y claro, platicar sobre el fenómeno que está dándose hoy en el Estado de México, el laboratorio político electoral de este gran país. Recuerde, próximo jueves, 14:30 horas. Quiero agradecerle especialmente al presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi, y a nuestra directora general, a la doctora Karina Rocha Priego, y a todo mi equipo de colaboradores que hacen posible que este proyecto sea una realidad y que lo pongamos a su disposición. Y reiterarles mi invitación para que me acompañen en todas las redes sociales, ya sabe, 1+1 MX oficial, estamos a sus órdenes y ya hicimos el compromiso. No sin antes invitarlos también para que mañana, en punto a las 14:30 horas, nos acompañen en Cambiando de Tema con mis compañeras Dafne y Berenice Telles. Acompáñenos mañana a 14:30 horas. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta la próxima. Gracias.